Amigos, lo que está ocurriendo en África parece sacado de una novela de espionaje, pero es absolutamente real. Tras la caída estrepitosa del grupo Wagner, los ojos del mundo se dirigen ahora a una nueva organización paramilitar rusa que promete cambiar para siempre el equilibrio de poder en el continente africano. Estamos hablando del Afrika Korps, una fuerza que, aunque se presenta como un reemplazo del desaparecido Wagner, es en realidad un instrumento aún más afilado y peligroso en manos del Kremlin. Durante años, el grupo Wagner fue el rostro de la influencia militar rusa en África. Mercenarios entrenados, despiadados y temidos, que actuaban en países como Mali y la República Centroafricana. Allí, donde los gobiernos luchaban contra rebeldes y grupos yihadistas, Wagner aparecía como el socio perfecto para llenar el vacío que dejaron las fuerzas occidentales expulsadas de la región. Sin embargo, todos recordamos cómo en 2023 la organización, dirigida por Yevgeny Prigozhin, se rebeló contra Moscú en una insurrección que casi hizo tambalear al poder de Vladimir Putin. Esa rebelión selló el destino del Wagner. El grupo pasó de ser celebrado por su coraje y heroísmo a convertirse en un estigma, una marca envenenada que Rusia ya no podía exhibir ante el mundo. Y pocos meses después, el destino de Prigozhin quedó sellado en un misterioso accidente aéreo al norte de Moscú. La señal fue clara: el Kremlin enterraba al hombre y a su obra. Pero en la sombra ya se estaba gestando el sustituto. Ese sustituto lleva un nombre aparentemente discreto, casi administrativo: Afrika Korps. Sin embargo, detrás de ese título se oculta un aparato militar cuidadosamente diseñado para cumplir la misma función que Wagner, pero bajo un control directo del Estado ruso. A diferencia del grupo mercenario, que operaba en una ambigüedad legal y política, el Afrika Korps depende formalmente del Ministerio de Defensa ruso. Es decir, ya no hablamos de un ejército privado de mercenarios, sino de una extensión encubierta de las Fuerzas Armadas oficiales del Kremlin. Según el propio canal oficial de la organización en Telegram, el Afrika Korps recluta de manera prioritaria a excombatientes del Wagner, además de miembros activos del ejército ruso. En otras palabras, es el mismo personal, con la misma experiencia de combate, pero con un uniforme distinto y un sello institucional que lo legitima. ¿Dónde se despliega esta nueva fuerza? La respuesta es inquietante. El Afrika Korps ya ha aparecido en Mali, un país donde Wagner sufrió sus derrotas más sangrientas frente a emboscadas rebeldes. Ahora, bajo este nuevo nombre, se presentan como los aliados indispensables de las fuerzas locales en la lucha contra insurgencias yihadistas. Lo mismo está ocurriendo en Burkina Faso y Níger, dos países que recientemente dieron la espalda a las potencias occidentales y que ahora buscan en Moscú un socio de seguridad. Pero quizá el caso más revelador sea el de la República Centroafricana. Desde 2018, Wagner había establecido allí su bastión africano. Tras la retirada final de las tropas francesas en 2022, la organización mercenaria se convirtió prácticamente en el guardián del Estado, protegiendo al presidente, recuperando territorios de manos rebeldes y asegurando las rutas de diamantes y oro. Y no es casualidad. Empresas ligadas a Prigozhin habían recibido concesiones mineras a cambio de los servicios militares. Una red de negocios oscuros que se extendía mientras casi el 70% de la población centroafricana seguía sumida en la pobreza extrema. Ahora, todo apunta a que ese mismo rol será asumido por el Afrika Korps. Según informaciones recientes, el propio Ministerio de Defensa ruso pidió formalmente al gobierno de Bangui
que reemplazara a Wagner por el Afrika Korps y que pagara por sus servicios en efectivo. Nada de contratos transparentes, nada de rendición de cuentas. Dinero directo, acuerdos discretos y una presencia militar cada vez más profunda. El movimiento, según analistas internacionales, responde a una estrategia muy clara de Moscú. Con el nombre Wagner envenenado tras la rebelión, el Kremlin busca consolidar sus operaciones en África bajo un paraguas oficial, eliminando el riesgo de escándalos legales y diplomáticos. Henin Saibia, experto del proyecto ACLED, lo resumió de manera precisa. Se trata de una reformulación estratégica. Rusia quiere mantener las mismas funciones en la región, pero con una nueva cara, un nuevo sello y, sobre todo, un mayor control estatal. Y es que la clave está en el control. El Afrika Korps no es una fuerza independiente que pueda rebelarse contra Moscú. Sus comandantes son oficiales de élite del ejército ruso. Sus órdenes llegan directamente desde el Kremlin y sus operaciones están alineadas con la política exterior de Putin. Esto significa que Rusia ya no solo actúa en África a través de un intermediario turbio, sino que lo hace con una herramienta diseñada para darle legitimidad internacional y poder político. El impacto en la región es enorme. Pensemos en el Sahel, una zona ya devastada por golpes de Estado, insurgencias y el avance del yihadismo. Naciones Unidas advierten que la seguridad se deteriora de forma alarmante. Drones, comunicación encriptada, alianzas con el crimen organizado transnacional. En ese escenario, cada gobierno local busca desesperadamente un socio que le garantice sobrevivir. Y mientras Occidente gira la mirada hacia Oriente Medio, Ucrania o Asia-Pacífico, Rusia aparece como la opción disponible, dispuesta y, sobre todo, eficaz en la brutalidad de la guerra. Pero hay otra cara de la moneda. Organizaciones de derechos humanos y la propia Unión Europea han denunciado durante años los abusos cometidos por Wagner, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas. En 2023, la ONU pidió una investigación independiente sobre sus crímenes en Mali y la República Centroafricana. Y aunque las autoridades locales prometieron castigar a los responsables, lo cierto es que la opacidad reinó en cada caso. Ahora, con el Afrika Korps, ¿qué podemos esperar? Los expertos coinciden. Los métodos no cambiarán. La diferencia es que esta vez Moscú podrá lavarse las manos con mayor facilidad. Al estar bajo el paraguas del Estado, los abusos serán vistos como operaciones militares, no como crímenes de un grupo mercenario. La narrativa cambia, pero la violencia permanece. Un coronel senegalés retirado lo explicó sin rodeos. Desde que Wagner llegó a la región, los yihadistas se expandieron más y las bajas civiles aumentaron. No veo qué aportaron a la batalla. Y para muchos, la llegada del Afrika Korps no modificará esa ecuación. Es el mismo guión, con diferentes actores. En el fondo, lo que está en juego no es solo la seguridad del Sahel, sino el futuro del continente africano. Con recursos estratégicos, posiciones geopolíticas clave y una población que clama por estabilidad, África se ha convertido en el tablero donde Rusia y Occidente juegan una partida silenciosa pero decisiva. El Afrika Korps es la nueva carta de Putin en ese juego. Una carta que combina fuerza militar, legitimidad estatal y una capacidad brutal de adaptación. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta estrategia? ¿Se convertirá el Afrika Korps en la nueva sombra que acompañe cada crisis africana, cada golpe de Estado, cada guerra civil? ¿O será simplemente una máscara temporal que tarde o temprano caerá, revelando el verdadero rostro de la intervención rusa?
Lo cierto es que, mientras hablamos, los hombres del Africa Corps ya están desplegados en Mali, Burkina Faso, Níger y la República Centroafricana. Y con cada paso que dan, Moscú asegura un pedazo más de influencia en un continente que, una vez más, se encuentra en el ojo de la tormenta geopolítica. Porque al final, amigos, lo que está ocurriendo no es un simple cambio de nombre. Es una transformación estratégica que muestra cómo Rusia, pese a las sanciones, pese al aislamiento y pese a las guerras que libra en Europa, sigue expandiendo su alcance global. Y África, con su riqueza y su fragilidad, se ha convertido en el terreno perfecto para esa expansión.